Y en este momento nos encontramos en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás vos? Bien, en realidad como siempre vuelvo a decir bien hasta que empecemos a hablar de economía, aunque esta vez arrancamos el día, o por lo menos las tapas, las portadas de los diarios hoy, con una noticia dentro de todo alegre, ¿no? La suba de las asignaciones universales por hijo y de las pensiones, que bueno, estaba pautada por ley desde el 2015, si no me equivoco, pero que bueno, en este momento se la adjudicó el gobierno. Más allá de la adjudicación y todo eso, sigue siendo una buena noticia para los jubilados y para todos aquellos que reciben las pensiones no contributivas y la asignación universal. Sí, a ver, varias cosas podemos decir de esa noticia, que en principio, por supuesto, como bien decís, es una buena noticia. Esto, como sabemos, es una ley, está aprobado que se actualizan automáticamente 2 veces al año en base a una polinómica, es decir, a un cálculo matemático que relaciona varios indicadores, que en general es un cálculo que tiende a beneficiar a los jubilados y a los perceptores de asignaciones, como la asignación universal por hijo, las de hijo, maternidad, pensiones y otras, que se cubren a través del ANSES, es decir, a través del sistema de previsión y seguridad social, porque logra avanzar un poquito más el cálculo de lo que es la inflación, es decir, recupera un poquito más de la inflación. Este ha sido el impacto histórico, y en ese sentido 13 y pico de incremento que lleva el haber mínimo a 7.246 pesos, efectivamente en el acumulado anual logra un poco más del 28%, lo cual es superior a la inflación esperada para este año. Recordemos que si bien el gobierno dijo que este año la inflación iba a ser del 17%, ya lo hemos dicho muchas veces en esta columna, los indicadores acumulados hasta el mes de julio de ninguna manera permiten pensar que eso se va a lograr. La inflación va a estar por encima de los 20 puntos, 22, 23, va a ser seguramente la inflación de este año. Entonces la recuperación, si bien es mejor que la inflación esperada, no logra recuperar la inflación pasada, ¿no? Y esto lo charlábamos la vez pasada con relación a los salarios. Esto es lo que está pasando. El gobierno, insisto, más allá de que esto es una buena noticia en sí mismo, el gobierno y sus voceros, funcionarios, periodistas, economistas, difusores, etcétera, lo que hacen es remarcar lo bueno de este aumento, lo virtuoso de este aumento respecto de la inflación esperada, y nada dicen respecto de la inflación pasada. El punto es que, bueno, si uno lo mira respecto a la inflación transcurrida, este incremento no logra recuperar la situación anterior, y entonces hay unos puntos de pérdida respecto de lo que era la capacidad de consumo de esos saberes hace un año atrás. Además de algo que también hemos charlado en estas columnas, que esto es tomando en cuenta el índice promedio de inflación, ¿no? Que por supuesto, como lo hemos dicho, insisto, varias veces, a los jubilados y a los asalariados les afecta mucho más fuerte, porque los jubilados y los asalariados gastan la mayor parte de su ingreso en alimentos, bebidas, transporte y tarifas públicas, es decir, los gastos básicos para la manutención de una persona, y en esos rubros, ni que hablar de las tarifas y los alimentos, el impacto ha sido mucho más fuerte que el promedio. Así que bueno, es una buena noticia en principio. Si analizamos con mayor detenimiento y rigor económico, vemos que para recuperar el poder de compra que se tenía hace 2 años atrás, todavía resta camino a recorrer. Y vamos ahora a cambiar de tema. Yo no sé si recordás, pero el lunes había bajado unos centavos el dólar y se lo atribuyeron a, bueno, después de estas elecciones, entendieron, digamos, la mano invisible del mercado ha comprendido, entre comillas, y ha favorecido un poco a la Argentina,
¿no? Pensando en que a nivel nacional había ganado las elecciones Cambiemos. Salió a hablar después de esto Sturzenegger, que dijo que, por ejemplo, el Banco Central podría llegar a elevar las tasas para cumplir con la meta de la inflación que vienen fijando. ¿Elevar las tasas de qué es lo que sería básicamente? ¿Elevar las tasas de la LEVAX? ¿Elevar las tasas de, no sé, los préstamos a tasa fija? A ver, detengámonos en eso un momentito. Si uno lee con atención o escucha con atención lo que ha dicho el presidente del Banco Central, Sturzenegger, estos últimos días, y en particular ayer frente a empresarios en un tradicional evento de la Cámara de Exportadores, lo que queda claro es que Sturzenegger reconoce, blanquea, digamos así, que la meta de inflación no se ha alcanzado y que en ese sentido su política durísima en materia monetaria, ahora vamos a ver qué significa esto, no ha tenido el éxito que él pregonaba, que él esperaba. ¿Qué quiere decir una política monetaria durísima? Es que él tiene una política de tasas de interés alta, que son tasas de referencia del mercado, que son las que se ofrecen en todas las semanas en este tema de las LEVAX. Las LEVAX, las letras del Banco Central, las letras del Tesoro, que son documentos, títulos que se cambian por dinero a tasas muy elevadas, del orden del 26%. La esperanza, digamos así, de el presidente del Banco Central cuando coloca estas letras es doble. Por un lado, que la gente vaya a las letras y no vaya al dólar para disminuir la presión de la compra de dólares y evitar que su precio se incremente, y por otro lado que salga el dinero del mercado, vaya a las letras y no se dirija al consumo para mantener fría la demanda y no presionar sobre los precios, y entonces estos por lo menos dejen de crecer y en la lectura más optimista comiencen a bajar. Bueno, esta política durísima, digo, es durísima porque si las tasas de interés son altas, para aquellos que necesitan tomar crédito para la producción o endeudarse, sea para el consumo, la reparación de su vivienda, la compra de una vivienda, un automóvil o demás, encuentran que el costo es muy alto, ¿verdad? Por lo tanto, ahí se ve claramente cómo las tasas elevadas de interés afectan negativamente, desalentando la inversión, porque imagínate que si hay que tomar créditos a tasas muy altas, la inversión tiene que ser muy redituable para poder repagarlos, y en una economía que está en estado recesivo o en una situación muy estancada, eso es muy difícil de lograr. Y por otro lado, por el lado del consumo, si la gente para consumir tiene que endeudarse y las tasas son muy altas, por supuesto trata de evitarlo esperando que llegue un momento mejor. Por eso es que la política monetaria de Sturzenegger, decimos, es durísima porque desalienta la inversión y desalienta el consumo. El mérito de una política como esta, que yo no la comparto lo más mínimo, pero de los que la impulsan, es que esto va a contener la inflación. Bueno, insisto, el propio Sturzenegger reconoce que la meta de inflación no se ha alcanzado, que la política por más monetaria, por más dura que ha sido, no ha logrado cumplir su objetivo. Por otro lado está la cuestión del dólar, el dólar que está rebotando ahí un poquito menos de 18, 17 y medio, como cerró ayer, y un poquito por arriba de 18, lo hemos dicho en columnas anteriores. Si el dólar está situándose ahí es porque más allá de estos factores de mercado, mano invisible, decías vos, esto no existe en un mercado con el nivel de concentración que tiene la Argentina. Esto es la voluntad de un puñado de actores que compran o venden según les convenga o perciban que le es más redituable, y entonces si el Banco Central los deja hacer, el dólar va a tener la cotización que quieran este puñado de actores que tienen capacidad de influir con sus operaciones sobre el precio de mercado.
Y si el Banco Central decide actuar, que tiene más capacidad de fuego que estos actores, entonces el dólar se va a situar en lo que el Banco Central quiera. De modo que si el dólar está situándose y oscilando, digamos, un poquito más acá de 18, un poquito más allá de 18, es porque el Banco Central así lo quiere. Ahora, ojo con esto, quiero remarcar algo, Gabriela. Así como por la situación estructural de la Argentina, que le hemos explicado más de una vez, cuando el tipo de cambio sube, cuando el valor, la cotización del dólar crece, los precios tienden a crecer. Cuando sucede lo contrario y el dólar baja, fíjate que los precios no caen. El nivel de precios que se alcanza con el dólar más alto históricamente en la Argentina, cuando el dólar retrocede, sea mucho o poquito, los precios no retroceden. Es decir, ese escalón que los precios alcanzaron es un nuevo piso para el próximo crecimiento. De modo que la noticia de la baja del tipo de cambio puede resultar buena para aquellos que les conviene esa situación. Por ejemplo, los importadores, ¿no? Los importadores que requieren dólares para poder financiar, pagar sus importaciones, que el dólar baje les conviene. Para ellos es una buena noticia, pero en términos de consumo sobre su impacto de los precios, así como cuando el dólar sube, lo que hay que esperar es una mala noticia porque los precios van a subir. Cuando el dólar baja, no hay que esperar buenas noticias porque los precios no vuelven a bajar. O sea que básicamente es un negocio para el importador, porque lo sigue trayendo al mismo precio, pero acá cuando el dólar subió y después volvió a bajar un poco, sigue quedando en el precio del dólar alto, o sea que él lo importa con el dólar más barato y encima lo vende al precio del dólar aumentado. Exactamente, una gran combinación para el importador, ninguna buena noticia para los consumidores. Y bueno, básicamente entonces tenemos el tema del dólar que favorece a los importadores principalmente, ¿no? Y tenemos el tema de las LEVAX y el Banco Central en general, ¿no? Con la suba de las tasas, que lo que favorece es la desindustrialización y la falta de inversión en industria en nuestro país, que ya de por sí hay muy poca. Sí, no solo a los importadores, se benefician los importadores, los que viajan al exterior, los que ahorran en dólares, los que tienen que pagar deudas en dólares, sea el Estado o los particulares, los que repatrian dividendos o capitales a sus casas matrices al exterior en términos de dólares, es decir, todos aquellos que tienen que comprar dólares por alguna razón, se benefician con esta situación. Algunas de estas... el que le está peleando por llegar a fin de mes no saca ningún beneficio de esto. No, para él nada. Puede haber alguna situación virtuosa, por ejemplo, el que tiene que importar maquinaria o bienes intermedios para invertir y producir, que son una parte de los importadores. Bueno, en ese sentido ahí hay un efecto virtuoso. En todo el resto de los casos no. Lo que quiero decir es que no se puede hacer una generalización directa, de que esto es necesariamente una noticia mala que conduce a la desindustrialización. Conduce si lo que se importa son bienes finales. Si lo que se importa son bienes ya terminados, que se hicieron en el exterior a costos más baratos, ahí el beneficio del importador es pleno y extraordinario y no hay ningún beneficio para la sociedad argentina porque esa importación sustituye producciones locales. Si lo que se importa son bienes intermedios necesarios de capital para la producción y la inversión, entonces sí, lo que habrá que ver es qué es lo que sucede en cada caso. Si uno mira los datos del último año, lo que se ve es que tiende a crecer la importación de bienes finales. Por eso es que el efecto es nocivo en términos de producción local e industrialización. ¿Se entiende? Exactamente, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por explicarlo de una manera tan clara. Bueno, a ustedes y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Recién estábamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, hablando un poco de lo que anunció Sturzenegger, de lo que fue la baja de 12 centavos, si mal no recuerdo, del dólar estos últimos días y de cómo puede repercutir básicamente para el cotidiano del vecino.